Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Cruz y en el video de hoy les voy a hablar sobre los conceptos de la película Amenaza en la red y en qué escenas o partes de la película los podemos evidenciar. Primero que todo, esta película trata sobre un convicto que une fuerzas con unos compañeros americanos y chinos para atrapar una red de alto nivel de crímenes cibernéticos internacionales. Los primeros conceptos de los que vamos a hablar son los periféricos. Hay diferentes tipos de periféricos, estos son los de entrada, los de salida, de almacenamiento y de comunicación. Entonces, los periféricos de entrada son aquellos que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Algunos de estos son el teclado, micrófono, escáner, ratón y cámara web. Los periféricos de salida son aquellos que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen de tal modo que sea perceptible por el usuario. Estos son el monitor, impresora, altavoz y los auriculares. Los periféricos de almacenamiento se encargan de guardar todos los datos de los que hace uso la CPU, para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez hayan sido eliminados de la memoria principal. Estos periféricos pueden ser internos como un disco duro o externos como una unidad CD, un DVD, un Blu-ray, una memoria flash o una memoria USB. Los periféricos de comunicación tienen la función de permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la misma. Estos periféricos por lo general son un módem, una tarjeta red, un concentrador, un conmutador, un enrutador, una tarjeta inalámbrica o una tarjeta de Bluetooth. Todos los periféricos anteriormente nombrados como los de entrada, salida, almacenamiento y estos de comunicación los podemos evidenciar en toda la película, principalmente en las escenas en las que se está manejando un computador, ya que en estas escenas se está incluyendo datos a la computadora por medio de los periféricos de entrada, es decir, los teclados y el ratón. Las podemos evidenciar los periféricos de salida, principalmente con los monitores, los periféricos de almacenamiento los encontramos en los servidores principalmente y en las memorias que nuestros personajes utilizan. Estos periféricos de comunicación como tal no los podemos evidenciar de forma directa en la película, pero siempre están en uso o siempre se están utilizando en las mismas escenas que ya mencioné anteriormente, que son las que están utilizando computadores o algún medio de comunicación. Otro de los conceptos que también podemos identificar en la película son las direcciones IP. Una dirección IP es un número que identifica de forma única a una interfaz de red de cualquier dispositivo conectado a la misma. Todos los computadores cuentan con una IP, todos los modem cuentan con una IP. Principalmente podemos evidenciar o identificar estas IPs en las escenas en las que estaban haciendo un rastreo a estos criminales cibernéticos. Otro concepto es el root. La palabra root proviene del inglés y su traducción al castellano es raíz. Ser usuario root en un sistema es tener la capacidad y el acceso directo a la raíz, es decir, a tener toda la capacidad y accesibilidad a todos los archivos del computador. Generalmente a este root se le llama superusuario, ya que puede hacer prácticamente de todo, de todas las funciones que se les permite en el computador o sistema operativo. En la película evidenciamos en una parte en la que hablan sobre la terminal, específicamente cuando entran a los servidores que fueron de los primeros en ser hackeados. En esta película de Amenaza en la red, pues como ya lo dije anteriormente, mencionan la terminal. Aunque ellos hacen referencia total es a los emuladores de terminal, que incorporan características tales como el control de procesos, redirección de entrada y salida, lista de lectura de ficheros, protección, comunicaciones y un lenguaje de órdenes para escribir secuencias. Nosotros generalmente ya tenemos que conocer esta terminal, ya que es con la que los programadores podemos ejecutar cierto tipo de programas. Generalmente la evidenciamos en la película
cuando ellos están haciendo su navegación o buscando a los cibercriminales. El malware es mencionado muy pocas veces en la película, pero el malware como tal es una amenaza informática o software hostil y existen diferentes tipos de malware. Puede ser virus, keyloggers, spyware. El malware tiene el fin de obtener información y ser dañino en el sistema operativo de una persona que no ha autorizado incluir este malware en el sistema. El keylogger es un software o un dispositivo hardware específico que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de internet. El keylogger muchas veces es usado en los malware para obtener la información que uno quiere sin que la persona dueña del computador o sistema nos lo permita. Esta escena y este concepto lo vemos principalmente el momento en el que quieren acceder al sistema de Black Widow. Lo que ellos utilizan es un keylogger. El firewall, o mejor dicho, el IEEE 1394, es un tipo de conexión para diversas plataformas destinado a la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad. El firewall lo mencionan al principio de la película y lo podemos ver cuando ellos se encuentran en los servidores que fueron hackeados. La encriptación. Encriptar o cifrar una información es ocultar un mensaje con una contraseña. Desde un punto de vista informático, consiste en aplicar un algoritmo asociado a una o varias contraseñas que convierten la información en una cadena de letras, números y símbolos sin sentido. La encriptación la podemos evidenciar al momento en el que ellos quieren encontrar la información oculta en los mensajes que hacía el ciberladrón. Las redes es una interconexión de un número determinado de computadores mediante dispositivos alámbricos o inalámbricos, que mediante pulsos electrónicos, ondas electromagnéticas u otros medios físicos les permiten enviar y recibir información. Este concepto de redes lo evidenciamos prácticamente en toda la película, ya que siempre están teniendo un contacto entre los diferentes computadores. Los servidores hay de dos tipos. El hardware, que es una máquina física integrada a una red informática en la que además del sistema operativo funcionan uno o varios servidores basados en software. Mientras que el servidor de software es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores, como lo podemos ver en esta imagen, los encontramos en la escena principal de la película, en las primeras escenas de la película, en la que se muestran los servidores que fueron hackeados. Gracias por su atención.